ese mismo. Hola queridos amigos y amigas, espero que estén bien. Vamos a esperar aquí un par de minutitos mientras todos se van conectando y puedo compartir con ustedes estas reflexiones, estas últimas ideas que tengo, que se han ido transformando en una nueva charla que se llama El Mundo que Viene, donde les quiero compartir mi mirada de lo que va a venir en los próximos años. Así que, bueno, aquí ya veo que se están conectando. Vamos a dar un par de minutitos y estoy con ustedes en esta transmisión. Ya tenemos rápidamente 6, 7 personas, así que vamos a empezar muy pronto contándoles un poco acerca del mundo que se viene, de 5 fuerzas. Vamos a conversar de 5 fuerzas que creo que van a cambiar el mundo. 4 de esas fuerzas ya venían antes de la pandemia y creo que lo que ha hecho simplemente la pandemia es acelerar un poco el proceso que ya estábamos viviendo. Es como que del año 2019 nos saltamos repentinamente al año 2030. Así que de esas 5 fuerzas es de las que les quiero conversar, les quiero contar un poco mi visión. Estoy atento si me quieren hacer preguntas por el WhatsApp, por el chat, por aquí me pueden escribir y vamos comentando. Esto es parte de los seminarios que suelo hacer, parte de las charlas, así que eso, muy bienvenidos y ya, me largo con esta presentación que tengo para ustedes. Y fíjense, tal vez, mira ahí mi querido amigo Abdías, un gran amigo de Evópolis, ¿cierto? Bueno, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta transmisión. Fíjense que voy a empezar con el primer gran cambio que creo que todos tenemos que hacernos conscientes de lo que está pasando. Nosotros vamos a vivir, en mi opinión, en mi visión, un mundo muy distinto al mundo donde nos criamos. ¿Y qué tiene eso de importante? Nosotros como generación nos enfrentamos al cambio tecnológico más grande que ha vivido la historia de la humanidad. Nunca antes una misma generación se vio expuesta a un cambio tan violento como el que estamos viviendo nosotros. Y los cambios tecnológicos no vienen solos, vienen acompañados de cambios de paradigma, cambios en formas de pensar, cambios en las relaciones, cambios en la familia, cambios en la estructura del trabajo. Y por supuesto, en ese mundo que es tan cambiante, nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos. Ya no estamos en un mundo de cambio, sino que estamos más bien en un cambio de era. Y esto es un giro total y absolutamente nuevo. En mi visión, el mundo que vamos a vivir en los próximos 20 años es muy distinto y las 5 razones son las que les voy a comentar a continuación. La primera razón, en mi opinión, de por qué el mundo va a cambiar mucho es porque desde hace miles de años el eje del mundo no giraba hacia Asia. La nueva capital del mundo no va a ser Nueva York, va a ser Shanghái. El mundo que hemos vivido, donde tú y yo, nosotros nos criamos, donde formamos nuestras estructuras de pensamiento, es un mundo occidental. El mundo desde el año cero en adelante ha estado muy centrado, ha sido muy eurocentrista. Las distintas capitales del mundo han sido desde Roma, Sevilla, Londres, Berlín, o sea, ha girado en torno a Europa hasta que en la Segunda Guerra Mundial el mundo gira a 2 nuevos polos que son la Unión Soviética y Estados Unidos. Hola Patricia, gusto de saludarte también. Entonces fíjense, nosotros nos criamos en un mundo bien bipolar, donde eras de izquierda o de derecha, de Pepsi o de Coca-Cola, de Betamax o de VHS, para los que somos más antiguos se acordarán de eso, ¿verdad? ¿Qué tal, Tala? ¿Cómo estás? Y en ese mundo bipolar de estos dos grandes focos, Moscú y Nueva York, de repente se derrumbó casi sin darnos cuenta cuando en 1989 de Europa, de Alemania del Este, se saltan el muro y se derrumba el muro de Berlín y junto con eso cae en cascada un montón de cosas. Cae la Unión Soviética en años que viene con la perestroika, que era un proceso de modernización de la Unión Soviética que no funcionó, se desintegra Yugoslavia, se forman un montón de países entre Bielorrusia, y hay todo un proceso donde el eje de la geopolítica global queda centrado básicamente en Estados Unidos. Estados Unidos del año 90 en adelante manda en la geopolítica global
y es dominante en todo el mundo. Sin embargo, a contar del año 2000 empieza a ocurrir un proceso en el mundo que es muy curioso. Ninguna economía occidental consigue crecer mucho porque genera inflación y eso hace que los bancos centrales suban las tasas de interés para enfriar la economía y por lo tanto los crecimientos de los países occidentales son así. Crecen, se enfría, la economía crece y se vuelve a enfriar. Sin embargo, del año 2000 en adelante hay un país que empieza a crecer a unas tasas increíbles, por encima del 15%, y sostenido todos los años, creciendo y creciendo a tasas del 15 y del 20%. Y este es el gigante dormido, es China. ¿Por qué puede hacerlo? Porque sus ciudades siempre atraen gente del campo y son tantos que siempre llega gente que está dispuesta a incorporarse a la industria sin subir los salarios y eso hace que la economía crezca y crezca y crezca sin generar inflación. Ese fenómeno, que es un fenómeno económico, hizo que a contar del año 2016 el primer bloque económico mundial sea Asia y no América. O sea, América del Norte dejó de ser el centro de la economía mundial. La economía mundial tiene tres grandes bloques, tiene el bloque de Norteamérica, el bloque Europa y el bloque asiático, y el bloque asiático hoy en día es la primera economía del mundo. Y fíjense qué curioso, la primera economía del mundo es la que empieza a marcar el orden en la gobernanza internacional, y ese es el proceso que estamos viviendo con las luchas de Huawei contra Google, por ejemplo, es parte del reflejo de esa guerra comercial, se parece mucho a lo que era la Guerra Fría, o sea, estamos en un nuevo tipo de guerra por la hegemonía mundial. Ese es un gran cambio y que, por supuesto, países pequeños como el nuestro, como Chile, va a tener repercusiones de lo que está pasando en el paño del ajedrez mundial de la geopolítica internacional. Ese es el primer gran cambio. El mundo giró hacia el este y va a tener fuertes implicancias en los próximos 20 años. Lo segundo, me parece que también es un eje, un cambio muy importante en términos de humanidad y tiene que ver con la energía. La energía está migrando del petróleo al sol y eso es tremendamente relevante porque va a cambiar la forma en que vivimos, la forma en que utilizamos la energía, la forma en que nos transportamos. Por primera vez vamos a poder ser generadores de nuestra propia energía. Van a haber redes inteligentes que se llaman Smart Grid, donde yo voy a poder generar mi energía, vendérsela al vecino, reinyectarla a la red, y eso cambia la forma del transporte, cambia la industria, cambia un montón de mercados. Cada vez que en la historia de la humanidad hay una transformación en términos de energía, se generan muchísimos cambios. Y ese cambio es simultáneo al anterior. O sea, el mundo se va al este y junto con eso una transformación energética brutal. Y vemos estas dos fuerzas. Por un lado, Greta Thunberg, que presiona por un mundo sustentable, un mundo ecológico, y Trump, que no, que se aferra al petróleo y a un mundo que ya empieza a ser cada vez más obsoleto. Eso es otro de los grandes cambios y por supuesto la sostenibilidad y el cuidar el planeta va a ser uno de los ejes centrales en los años que vienen. Fíjese que estos dos factores de los que le estoy hablando, ninguno tiene que ver todavía con el COVID. El COVID simplemente acelera estos procesos de cambio. El tercer factor me parece tremendamente relevante. Tiene que ver con lo que escuchamos estos días, con el 5G, con inteligencia artificial, con robótica, y es la industria 4.0. A contar de los años que vienen, sobre todo con la incorporación del 5G, que es una carretera, es una autopista. Uno dice, ¿para qué quiero una autopista tan rápida en transmisión de datos en Internet? Bueno, porque esa autopista lo que va a permitir es la incorporación de la robótica y la inteligencia artificial realmente fuerte a la industria. Y eso va a traer, por supuesto, algunos beneficios en términos de productividad, pero también acarrea algunos problemas. Y uno de los problemas sociales importantes que acarrea la industria 4.0 es el desempleo, porque las empresas van a reducir su cantidad de personal. Ya hay hoteles en Japón que son atendidos prácticamente en su totalidad por robot. Hay algoritmos que hacen los trabajos que antes hacía un ejecutivo de cuenta de un banco y que hoy día calculan si te dan o no te dan un crédito y cometen menos errores porque van aprendiendo en el proceso. Hay sistemas autónomos de conducción. Yo tuve la oportunidad de conducir un vehículo Tesla que se maneja totalmente solo con energía eléctrica y inteligencia artificial, un vehículo que aprende mientras maneja. Imagínense la cantidad de puestos que van a desaparecer de trabajo. Y por lo tanto, uno de los problemas centrales del mundo occidental va a ser el desempleo estructural. Y esto se une al cuarto gran cambio que les quiero comentar, que tiene que ver con un mundo que cada vez más
tiene clases medias que están insatisfechas y que se alzan para manifestar su disconformidad. Lo que vivimos en Chile el año pasado, el estallido social, aunque nos parece un fenómeno muy local, no es un fenómeno local. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, con lo que pasó con los chalecos amarillos en París, se van a dar cuenta que el proceso es muy parecido y tiene que ver con la indignación de las clases medias, que no se ven representadas ni en la política y que ven también cómo el modelo del capital los ha ido dejando fuera de ese bienestar y de ese desarrollo, porque entre otras cosas es un modelo que ha generado enormes desigualdades. Entonces, fíjense, primero tenemos una transformación en el eje de la economía mundial. En segundo lugar, tenemos un nuevo tipo de energía, que es la energía solar. En tercer lugar, tenemos la industria 4.0 con inteligencia artificial, 5G, y en cuarto lugar, unas clases medias que están más empoderadas y más insatisfechas con el sistema y que, entre otras cosas, van a tener problemas de desempleo y de pensiones, porque en el mundo hoy día somos 7.500 millones de personas, en los próximos 15 años posiblemente llegamos a ser 9.000 millones de personas, y por cada 2 personas que nacen, solo muere una. Es decir, estamos envejeciendo. Somos más mayores, somos más urbanos y tenemos problemas de empleo. Todo esto es un caldo de cultivo para un mundo que es mucho más complejo que el mundo donde nos acostumbramos a vivir. Y si a esto le agregan el quinto factor, que es el COVID como acelerador de todos estos procesos, porque ha sido un enorme experimento global de ponernos a todos a teletrabajar, a tener que utilizar la tecnología de una forma mucho más activa que la que lo estábamos haciendo, hace que realmente estemos frente a un cambio de era y no simplemente a cambios permanentes. Así que mi invitación para ustedes es decir, bueno, ¿cómo puedo yo sobrevivir? ¿Cómo puedo desenvolverme en un mundo que es mucho más incierto, en un mundo que es mucho más cambiante? Y mi respuesta es muy sencilla y les quiero dar simplemente 3 tips personales para vivir en este mundo y 3 tips para liderar tus equipos en este nuevo mundo. El primer tip que me gustaría darte desde el punto de vista del desarrollo personal es que vivas con propósito. O sea, cuando la situación se pone difícil, es fundamental tener un propósito por tu salud mental, porque el que tiene un buen porqué siempre encuentra el cómo hacerlo, como dice Nietzsche, ¿verdad? Hay un libro maravilloso de Víctor Frank que se llama El hombre en búsqueda del sentido, que cuenta cómo sobrevivió a los campos de concentración nazi al crear un propósito que le diera sentido a lo que estaba haciendo. Él lo observó como un psiquiatra dentro de un campo de concentración. Así que mi primer consejo para ti, no pienses en el corto plazo, hay que pensar en el largo plazo, hay que poner la mirada lejos y sobre todo encontrar el sentido de lo que estás haciendo. ¿Para qué haces lo que haces? Cuando encuentras un sentido, un propósito, es mucho más fácil alinear todos los demás y, por supuesto, encontrar un trabajo que esté alineado con tu talento, con lo que te gusta, desde donde tú contribuyes, es fundamental para ser un buen líder, un líder con propósito, un líder con sentido. El segundo consejo que me gustaría darte es la gratitud, y es que a pesar de que todos, por supuesto, tenemos problemas, tenemos la fortuna de estar vivos, tenemos la fortuna de poder levantarnos cada día a luchar por salir adelante de esos problemas, y eso ya es una razón para estar agradecido. Si estás agradecido, vas a inyectar tu optimismo a los demás, te vas a conectar con gente, vas a atraer gente que quiere estar contigo, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a pesar de las dificultades, mirar lo bueno, mirar lo positivo y vivir en gratitud, vivir agradecido. Por lo tanto, encuentra un propósito y crea una actitud de gratitud. Y la tercera recomendación que me gustaría dejarles es que siempre en la vida a veces nosotros tenemos un plan, una idea, un proyecto y la vida se tuerce y te pone en un lugar al que nunca quisiste llegar, un lugar inesperado, un lugar difícil. Y desde ese lugar difícil, en ese lugar inesperado, del que no puedes salir, del que a veces no hay salida porque no hay otra opción, ahí, en ese preciso lugar, que se puede llamar el lugar donde perdiste tu trabajo, tuviste un quiebre familiar, o cualquier situación difícil, una enfermedad, o cualquier situación que te ponga en un lugar en el que no quieres estar, precisamente ahí se esconden los mejores aprendizajes de la vida también para ti. Así que nunca subestimes el aprendizaje que la vida te está colocando en ese lugar inesperado al que no querías llegar. Esos son mis 3 consejos que me gustaría darte del punto de vista de tu desarrollo personal.
Y para cerrar este video cortito, rapidito que estamos haciendo, me gustaría dejarte 3 mensajes para liderar en equipo. Lo primero es que te saques de la cabeza eso de ser jefe. Eso está obsoleto, está atrasado, ya no es útil para el mundo que estamos viviendo. El mundo es muy complejo y la solución a los problemas de las organizaciones los tenemos que encontrar entre todos. No porque estés más arriba en el organigrama significa que eres más capaz. Créanme, llevo más de 15 años asesorando empresas en distintos países, empresas públicas, empresas privadas, y he visto cómo las personas que conocen realmente los problemas de una organización son los que están en contacto con sus usuarios, con sus clientes. Ellos son las personas y por lo tanto hay que incorporarlos, escucharlos y hacerlos parte en la toma de decisiones. Así que, olvídate de ser jefe, tienes que ser un huésped, como cuando invitas a tu casa. Un buen huésped, por supuesto, pone algunas reglas. No permite que la gente ponga los pies arriba de la mesa y cosas por el estilo, pero sobre todo hace que sus huéspedes se sientan bien, que todos puedan conversar, que todos puedan expresar sus ideas. Esa es tu función como líder, repartir el balón, repartir la pelota para que todo el mundo se sienta parte y disfrute de trabajar contigo. Vas a entregar poder, por supuesto, de esa forma. No lo vas a concentrar todo, no hables todo el tiempo en las reuniones, pero al mismo tiempo eso va a hacer que la gente esté agradada trabajando contigo y te devuelvan el poder que estás entregando. Y otro consejo que me gustaría darte, mejora tu calidad de conversación. Si hay algo que define tu calidad de liderazgo, es tu calidad de conversación. ¿Qué dirían de ti por tu calidad de conversación? Por la forma en la que hablas con los demás. Y te digo que lo que no es una conversación. No es una conversación lanzarle al otro mis argumentos con un martillo para que el otro los acepte. No es una conversación, una partida de ajedrez donde ganas tú, gano yo o hacemos tablas. No es una conversación algo que no preparo y que simplemente me dejo llevar por cualquier idea y al final a veces hay una palabra que puede ir al otro y que borra todos los demás argumentos porque no me preocupé, no tuve empatía para generar esa conversación. Una buena conversación requiere 2 elementos, requiere empatía, cercanía y requiere también preparación. Si tienes empatía y preparación de tus argumentos, vas a generar lo que yo llamo conversaciones inspiradoras. Las conversaciones inspiradoras que llegan al corazón, que mueven a otra persona cuando está pasando un momento difícil. Como líder, eso es lo que tienes que generar. Sé un huésped, toma decisiones en equipo y crea conversaciones inspiradoras. Así que esos son mis consejos, del punto de vista personal, del punto de vista de equipo y mi visión del mundo que va a venir. Un mundo más incierto, más cambiante, pero también lleno de oportunidades para los que estén dispuestos a aprender, a desaprender cosas que ya sabían y a asumir nuevos desafíos. Así que ese es el video que quería compartirles hoy y por supuesto también dejarlos invitados al diplomado que empezamos el día 7 de septiembre, la segunda versión. Estamos muy contentos. Se llenó la primera versión que iniciamos y el día 7 de septiembre iniciamos nuestra segunda versión. Si quieres saber más del diplomado, pueden entrar a mi página web felipebozo.cl, bozo con 2Z, y ahí ver información. Ha sido un proceso muy bonito donde enseñamos a la gente este tipo de habilidades, donde reflexionamos de estas ideas del desarrollo del liderazgo personal, del desarrollo del liderazgo de los equipos, y que está planteado de una forma muy abierta para cualquier persona simplemente que quiera crecer. Así que si estás interesado, no dudes en escribirme aquí por interno, por el WhatsApp, revisar la web, lo que tú quieras. Estamos encantados de recibirte. Así que recuerden, 7 de septiembre empieza nuestra segunda versión del diplomado y muchas gracias, queridos amigos y amigas, por haber compartido este ratito aquí conmigo. Que tengan una muy buena tarde. Chao amigos, que estén muy bien.